del Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo devocional de alabanza a nuestro Dios y Salvador. Y hemos estado viendo primeramente 7 principios de humillación, 7 pasos de humillación al Señor Jesús, a partir de Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Pero la semana pasada ya iniciamos la enseñanza de 7 principios de exaltación del Señor Jesús. Por haberse humillado hasta la muerte y muerte de cruz, el Padre Celestial lo ha exaltado a lo más excelso, a lo más sublime. Ya veíamos nosotros la semana pasada o antepasada, no recuerdo bien, pero vimos la palabra hiperipsó. Es única esta palabra en todo el Nuevo Testamento. No aparece tantas veces, solo una ocasión en el texto de Filipenses capítulo 2, verso 9. Esa palabra griega hiperipsó en realidad se compone de 2 vocablos griegos que son hiper y ipsó, y cada una tiene una significación que en suma nos llevan a entender que el Padre Celestial exaltó a Jesús, el Hijo del Hombre, hasta lo más excelso y sublime, a la diestra del Padre Celestial. No hay cosa más alta que Él, que el Padre y que el Hijo. Uno de los detalles en los que no puse énfasis, aunque sí lo mencioné, es que la exaltación que hace el Padre es a Jesús, el Hijo del Hombre, porque Cristo, como Hijo de Dios, ya existiendo antes de la fundación del mundo, participaba de la gloria divina, en tanto que Jesús, el Hijo del Hombre, en quien vino a posar el Espíritu Santo, Jesús, el Hijo del Hombre, que tenía como parte divina a Cristo en el Espíritu nada más, siendo su alma y su cuerpo de naturaleza humanas, es Jesús, el Hijo del Hombre, el que está exaltado a lo más excelso, a lo más sublime. Por esa misma razón, teniendo un cuerpo glorificado, he afirmado que si Él estuviera aquí con nosotros, en este lugar de reunión, no podría estar en ningún otro lugar, porque en su cuerpo glorificado Él está sentado en el trono, al lado del Padre Celestial en las alturas. Y cuando Él venga a reinar en Jerusalén, allá en esa ciudad que Dios separó para mostrar su nombre a las naciones, cuando Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo del Hombre, con ese cuerpo glorificado, venga a reinar en Jerusalén, estará en Jerusalén. No estará en América o en Asia o en otro país, digo en otro continente o ni siquiera en otro país o en otra ciudad, excepto en Jerusalén, donde Él estará reinando por 1000 años, gloria al Señor. Bueno, eso ya lo mencionamos. Hiperipsó es ser exaltado, ser ensalzado, ser llevado a lo más excelso y sublime. Y Dios, el Padre Celestial, le dio a Jesús un nombre. Eso no lo mencioné la reunión pasada, aunque lo he mencionado en otro tipo de enseñanzas. Jesús, el nombre Jesús, que deriva de la voz de la voz hebrea Yeshua, y nosotros lo latinizamos como Josué. Yeshua, Josué, ya castellanizado es Jesús. El nombre de Jesús, en la manera más específica, nos habla de la humillación del Señor. El nombre, ahorita sin mencionar Jesús, el nombre en sí mismo nos habla de la naturaleza. Hay quienes tenemos un nombre específico con un significado específico, pero si ese significado no fuese, digamos, de bendición, Dios nos lo va a cambiar cuando estemos en su presencia por la eternidad. Pero hay quienes tienen un nombre que por su significado ya en sí mismo es bendición. Ya el nombre por su significado es una bendición. Bueno, el punto está en que Jesús
el Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo del Hombre, es el nombre de humillación del Señor. Es un nombre de humillación, y lo contrastante de ello es que, siendo su nombre de humillación, y en ello él participó precisamente esos 7 principios que ya vimos antes, eso le da al Padre Celestial el llevarlo al punto más alto. Y entonces en este aspecto de darle un nombre ahora, el nombre de Jesús, ya no es como nombre de humillación, ahora es su nombre de exaltación. Y además de ello, en el punto 3 que ya vimos también, dice que en el nombre de Jesús, ese es el tercer principio de exaltación. El primero es Dios lo exaltó a lo sumo, el segundo, Dios le dio un nombre, el tercero, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Hemos hecho ya una lista, un listado de quienes están en los cielos. En primer lugar están los querubines, los arcángeles, los ángeles que guardaron su dignidad, los ángeles que permanecieron fieles a Dios, y ellos doblan sus rodillas ante Jesús, el Hijo del Hombre. Y los 4 seres vivientes, de los cuales hablamos un poco, y todos los redimidos, todos los santos del Antiguo Testamento que alcanzaron mejor resurrección, doblan sus rodillas ante Jesús. Y esto es muy, muy precioso. Entre los santos del Antiguo Testamento que alcanzaron mejor resurrección y que ya están en la presencia de Dios, están obviamente Abel, quien fue muerto a manos de Caín. Están, además de Abel, está Noé, está Sem, está Abraham, Sara, Isaac, está Rebeca, está Jacob, está Lea. Es interesante que les mencione a Lea y no a Raquel. Jacob amó a Raquel, pero en la tumba de Macpela, donde fue sepultado Abraham, y esa tumba nos habla en cierto sentido de una tumba de vencedores. En la tumba de Macpela, la cueva que compró Abraham por 50 corderas, me parece fue el precio. Ahí sepultó a Sara, ahí fue sepultado a Abraham, ahí fue sepultado a Isaac, ahí fue sepultada a Rebeca, y Jacob sepultó ahí a Lea, y Jacob fue sepultado en esa tumba también. Entonces, Lea, y así podemos ir haciendo una lista de los que, de acuerdo a la Escritura, en el testimonio del Antiguo Testamento, caminaron en una dignidad vencedora. El rey David, por ejemplo. El rey David tenía una característica peculiar. La Biblia evidencia muchos pecados que cometió el rey David, pero la Biblia también describe que él tenía un corazón tierno para arrepentirse y pedirle perdón a Dios por sus faltas, por sus pecados. Y ese es un rasgo distintivo de un corazón que quiere caminar conforme al corazón de Dios. Y entonces he mencionado muchos, bueno, y hay muchos más. Les mencioné a Simeón y Ana la semana pasada. Ellos ya están en la presencia de Dios y doblan sus rodillas ante el Señor Jesús. Pero también mencioné los redimidos o santos del Nuevo Testamento que, si bien no tienen todavía un cuerpo glorificado, en espíritu y en alma ya están en la presencia de Dios. Por mencionar algunos de ellos, los 12 apóstoles del Cordero, considerando a Matías en el lugar de Judas Iscariote. Judas Iscariote no está allá en el cielo, pero sí está Matías. Entonces, los 12 apóstoles del Cordero ya están allá. Les mencioné que los 24 ancianos nos hablan de 12 representantes de las 12 tribus de Israel y 12 apóstoles del Cordero. Y ahí están, doblando sus rodillas ante el Señor, aunque no
no tienen un cuerpo glorificado, sí tienen espíritu y alma. Decía nuestro pastor, mi pastor que tuve en México, decía, entonces el espíritu y el alma tienen rodillas. Decía, gloria al Señor. Y bueno, hemos mencionado que Cristo avergonzó a principados y potestades y señores de las tinieblas, y al avergonzarlos, ellos doblan sus rodillas ante el Señor Jesús. ¿Cómo los avergonzó? Con su muerte. La muerte de Jesús fue una muerte injusta en la perspectiva correcta de la justicia divina, porque Jesús era el único que no debía morir en esta tierra de todos los seres humanos. Él era justo y es justo en sí mismo, y Él no tenía pecado y no tiene pecado hoy tampoco. Pero antes de la cruz me estoy refiriendo, Él siendo justo, puro, limpio, santo, sin mancha, sin defecto, Él no debía morir. ¿Quiénes debían morir? De acuerdo al primer y único mandamiento que había en Edén, los que pecasen, a saber, Adán y Eva desobedecieron, entonces ellos debían morir. ¿Y qué más podía suceder? Pues todos los que hemos nacido de Adán y Eva somos pecadores por naturaleza, teníamos que morir. Pero Cristo fue a la cruz para morir por nosotros. Pero decía yo, en esa muerte sustitutoria, en la injusticia de la muerte sustitutoria de Cristo, entonces Cristo derrota a los principados, el principal de ellos, el diablo, Luz Bella, Satanás. Tiene muchos nombres, muchos sobrenombres y apodos. Él fue derrotado. Luz Bella fue derrotado en el infierno. Hemos mencionado, en el cielo surgió el primer pecado. El corazón de Luz Bella queriendo usurpar el trono de Dios. Ahí se generó el primer pecado. En el infierno se generó la salvación nuestra, gloria al Señor. Entonces, al derrotarlos, al exhibirlos públicamente, de acuerdo a Colosenses capítulo 2, en el verso 15, despojando a los principados y las potestades, los sacó a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Esto habla de que al vencerlos, al derrotarlos, los obliga a doblar sus rodillas. Esto es lo que hacen los ejércitos vencedores con los ejércitos vencidos. Los humillan a los vencidos, les obligan a hacer acciones humillantes. Bueno, Cristo ha vencido a los principados y a las potestades, y por eso tiene toda la autoridad para obligarlos a doblar sus rodillas ante Él. Y creo que ahí fue donde nos quedamos, pero también hablamos un poco de cómo un pueblo completo, el pueblo de Nínive, completo, se humilló ante el señorío divino en una perspectiva, en una sombra, en una figura de lo que debe ser el que toda la humanidad doble sus rodillas ante el Señor. Pero vamos al cuarto punto, si no lo mencioné la semana pasada, vamos a verlo ahora. Dice ahí en Filipenses capítulo 2, verso 10, la segunda línea, dice, y de los que están en la tierra, la tercera línea, tercera y cuarta línea, y de los que están en la tierra, hoy la iglesia de Jesucristo dobla sus rodillas ante el señorío de Jesús, ante la autoridad y potestad divinas dadas a Jesús. Él en Mateo 28, 18 se presenta ante sus discípulos y les dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Cuando dice toda potestad, está hablando de toda autoridad, todo dominio, todo tipo de poder lo tiene Él, y por consecuencia nosotros tenemos esa misma autoridad y ese dominio para doblegar a los enemigos de Cristo, pero reconociendo que Él es el Señor, nosotros debemos doblar nuestras rodillas ante Él.
por las mañanas yo procuro levantarme, doblar mis rodillas y hacer acción de gracias a Dios y orar ante la presencia de Dios por algunos minutos. Estoy orando ante Él y doblo mis rodillas ahora en la conciencia plena de que Él es el Señor. Esto lo aprendí de niño. Cuando yo era niño aprendí esto, mis padres me enseñaron a caminar en el temor de Dios. Y yo aprendí que al doblar las rodillas estamos reconociendo el señorío de Cristo. Y esto es el cuarto principio de exaltación del Señor, la iglesia. Pero es importante entender que dice aquí de los que están en la tierra, y quiero contrastarlo con lo que dice Efesios 1:21. Esto es muy importante porque en Efesios 1:21 habla de que Cristo está, además de principados, potestades y potencias y señoríos, dice, sobre todo un nombre que se nombra no solo en este siglo, sino aún en el venidero. Y esto habla de las dos dispensaciones que restan en el calendario divino. En el plan divino, voy a hacer un paréntesis para describir un poco, en el plan divino, Él diseñó 4 grandes dispensaciones. La palabra dispensación que también tiene liga con dispensa y de ahí despensa, la palabra dispensación tiene que ver con administración. En otras palabras, la manera en que Dios administró su plan para con nosotros. Y cuando me refiero a nosotros, me refiero a la humanidad en sí, desde Adán y Eva hasta el último hombre, hasta la última persona humana que habita esta tierra. Dios diseñó un plan, digamos, administrativo. Y algunos se preguntan, perdón por el comentario que voy a hacer, pero lo debo hacer porque a veces se van muchas ideas. Algunos se preguntan, ¿por qué Dios no enseñó tal o cual verdad en el libro de Génesis y vino a verse hasta el libro de Josué, o vino a conocerse hasta el libro de Nehemías o el libro de Esther? ¿Por qué? Bueno, porque les menciono, Dios diseñó un plan administrativo llamado plan dispensacional, cuatro diferentes dispensaciones. La primera gran dispensación es la dispensación patriarcal o la dispensación de los patriarcas, que va desde Adán y Eva hasta Moisés. Y Moisés va a marcar el tránsito de la dispensación patriarcal a la dispensación de la ley. Y en aquella dispensación transcurrieron varios miles de años. No puedo precisar ahorita el dato, pero tal vez sí habían transcurrido unos 2000 años, grosso modo. Y luego de los patriarcas viene la dispensación de la ley. Y la ley también tuvo una vigencia aproximada de unos 2000 años, grosso modo. Ahorita no puedo dar datos exactos, pero por tener una idea, habían transcurrido ya unos 4000 años cuando el Señor Jesús es manifiesto humanamente hablando. Y mientras que Moisés hace la transición de la dispensación de los patriarcas a la dispensación de la ley, el Señor Jesús hace la transición entre la ley y la gracia. Y Él viene a cumplir la ley en su vida, con toda su vida. En esos 33 años y medio, Él vino a cumplir la ley. Aún con su muerte, escuchen bien, aún con su muerte, Él cumplió la ley. Con su muerte y sepultura y resurrección, en muerte, sepultura y resurrección es el punto donde se separa la dispensación de la ley de la dispensación de la gracia en la resurrección de Cristo. Porque su muerte, sepultura y resurrección tuvieron que ser conforme a la ley y conforme a principios dados por Dios en el libro de Génesis. El libro de Génesis no corresponde a la ley. Les he dicho que la ley inicia en Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, o las 10 palabras también, como le menciona Moisés en otros libros. Entonces, pasamos de la dispensación de patriarcas a la ley, y de la ley a la gracia. Vivimos la dispensación de la gracia.
Por eso era importante la aclaración, porque dice, no solo en este siglo, la manera en que lo traduce Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera es una forma literal, pero la palabra siglo también se refiere a un periodo de días, de meses o de años, un periodo que puede medirse tal vez en siglos o en milenios. De hecho, la dispensación de la gracia tiene una vigencia ya de 2000 años. Han pasado ya, a día de hoy, más de 2000 años de que el Señor Jesús fue encarnado. Y al día de hoy todavía no se cumplen los 2000 años de la resurrección de Cristo, si mis cuentas no me fallan. No estoy haciendo cuentas para decirles cuándo viene el Señor. Yo no me atrevo a hacer ese tipo de diagnósticos porque nadie sabe cuándo viene el Señor. Pero lo que sí puedo decirles es que han pasado poco más de 2000 años de la encarnación de Jesús y todavía están por cumplirse los 2000 años de la resurrección de Jesús y ascensión al cielo. Esa es la dispensación de la gracia. Entonces, cuando dice todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, se refiere a esta dispensación de gracia. El nombre de Jesús está sobre todo nombre, que se nombre desde Herodes el Grande, desde quienes les gustan, los que han estado ya en época de la gracia, el nombre que quieran. Jesús está sobre Albert Einstein, Jesús está sobre el nombre que ustedes me mencionen. A eso se refiere el texto. Pero también sobre todo nombre que se mencione en la dispensación milenial. Durante el milenio habrá un mundo de actividades que nosotros no conocemos. El Señor estará reinando en Jerusalén y habrá un conjunto de actividades que van a dar prestigio a ciertas personas y ese prestigio les dará un nombre. Bueno, el nombre de Jesús estará sobre esas personas que tengan cierto prestigio. Y en ese aspecto es el cuarto punto de los que están en la tierra. En el punto número 5 de Filipenses, el punto número 5, la exaltación del Señor. La exaltación del Señor. Ahí en Filipenses capítulo 2, en el verso 10, la última línea dice, y de los que debajo de la tierra. Muy importante este aspecto, porque, tenemos que hacer otra vez una pequeña explicación para dar a entender a qué se refiere esta línea, y esa explicación nos lleva precisamente a establecer cómo se compone lo que podemos llamar el inframundo. Aclaro, no conozco que exista un texto bíblico que hable del inframundo o que contemple la palabra como tal inframundo. Aclaro. Si la llego a encontrar, les daré el texto bíblico. Pero el punto es este. Si bien no existe, o por lo menos yo no he encontrado la palabra inframundo, voy a explicar. El inframundo es lo que está abajo del mundo. Pero cuando hablamos de lo que está abajo del mundo, no nos referimos al aspecto físico o terrenal, porque abajo del mundo donde vivimos nosotros, pues hay tierra, hay raíces, hay piedras y hay un conjunto de sedimentos que se han acumulado a lo largo de siglos o años. Y si vamos a considerar qué hay en el núcleo de la Tierra, pues el núcleo de la Tierra es un movimiento de masa fundida en una temperatura altísima, unos 4000 grados centígrados. Entonces, no nos estamos refiriendo a ese tipo a ese tipo de sitios o lugares. Cuando hablamos del inframundo, nos referimos específicamente a un mundo espiritual
quiero que vean en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, este paréntesis que estoy abriendo es para explicar quiénes doblan sus rodillas ante el Señor Jesús. Y si ustedes van a Lucas 16, el Señor nos da una historia, y aclaro para quienes afirman que eso es una parábola, no es una parábola. Cuando el Señor Jesús daba parábolas, no daba nombres propios. Y aquí da el nombre propio de un mendigo, una persona que no tenía casa y que no tenía manera de sobrevivir, excepto mendigando, de nombre Lázaro. Ahí en el verso 20, verso 19, había un hombre rico, el hombre rico no da su nombre, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Verso 20, había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y el mendigo Lázaro deseaba hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas del mendigo, de Lázaro. Verso 22, y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Consideren el seno de Abraham un sitio del inframundo. El seno de Abraham no es un lugar de tormento, el seno de Abraham es un lugar de reposo, es un lugar donde descansan almas que reconocieron a el Mesías que habría de venir, creyeron en el ungido de Dios que habría de venir. Ahorita voy a dar una explicación al respecto. Dice, fue llevado al seno de Abraham, y luego dice, y murió también el rico, y fue sepultado. Y aquí no habla de ángeles, no habla de su alma llevada al seno de Abraham, sino que dice en el verso 23, y el infierno alzó sus ojos. Esa palabra infierno en el texto original es Hades. Hades, de acuerdo a la cultura griega, Hades es el lugar al que van los muertos. Hades es el equivalente del Seol en la cultura hebrea. Hades es el equivalente de infierno. Por eso fue traducido de esa manera. Hago las precisiones porque alguien va a decirles, no hay infierno. Pues hay Hades, hay Seol, y es lo mismo. Y entonces dice que alzó sus ojos en el infierno, y vamos a ver una descripción verdaderamente terrible. Dice, estando en los tormentos. Es automático, en el momento en que uno entrega el espíritu, el alma va a Dios o va al infierno. No hay un paso temporal de descanso, no. El que es de Cristo va a la presencia de Dios, el espíritu y alma en estos momentos. Se parte de esta tierra. El que es impío, el que no cree, el espíritu vuelve a Dios como soplo de vida, no personificado, y el alma va a este lugar de tormento, en automático, en una fracción de segundo. Verso 24, entonces ya tenemos dos lugares del inframundo, seno de Abraham e infierno. Verso 24, entonces él, aquel joven rico que ya murió, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y aquí ya vemos varios sentidos, perdón, me estoy desviando mucho, no debo hacerlo para cerrar bien el punto. Pero aquí vemos varios sentidos. Número uno, conciencia. Conciencia junto con razonamiento, porque reconoció a Abraham. ¿Cómo lo reconoció si no hay una descripción de su apariencia física o espiritual de Abraham? Por la conciencia. Dios ha depositado en nuestra conciencia ciertas cualidades que nos permiten entender las verdades espirituales de Dios.
Y entonces por la conciencia reconoció a Abraham y por la conciencia reconoció a Lázaro. La conciencia no solo nos ayuda a entender lo bueno de lo malo, sino nos ayuda a entender otro tipo de detalles espirituales. Y en este caso él pudo distinguir a Abraham y a Lázaro, porque en el seno de Abraham estaban Lázaro, estaba Abraham, y estaban miles, tal vez cientos de miles de creyentes ahí. No sé si millones de creyentes. Y entonces está pidiéndole misericordia a Abraham. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Ahí está la lengua, el alma tiene lengua, porque no es el cuerpo físico el que estaba en el infierno. Dice, porque soy atormentado en esta llama, y la conciencia ya le permite tener sensación de dolor, el fuego, el calor intensísimo, sed, una sed que no se apaga ni con un mar de agua. Entonces ven, y también la vista, el sentido de la vista a través de la imaginación. Y en fin, hay varios detalles que otro día tendremos que estudiar con mucho tiempo, con mucha paciencia. Pero entonces ya vimos, hay un seno de Abraham, hay un infierno, y ahora la respuesta de Abraham en el verso 25: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora Lázaro es consolado aquí y tú atormentado. Verso 26, otra sección del inframundo. Además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Me detengo aquí para establecer. Cima, con S es abismo, es hoyo profundo. Cima con S es abismo. Si lo escribiéramos con letra C, sería parte alta, cúspide, la parte más alta de una montaña, con C. De hecho, los españoles dirían cima, con C, cima. Nosotros no estamos acostumbrados a hablar como los españoles, por eso la palabra cima y cima debemos distinguirla por la forma en que se escribe. Cima con S habla de un abismo. Entonces hay un gran abismo, un gran barranco, hay una separación entre el seno de Abraham y el infierno, y ahí vamos tres secciones. Hay una sección más de la que habla el apóstol Pedro y Judas en su epístola. El apóstol Pedro también en sus cartas hablan del Tártaro. Tártaro. El Tártaro es el lugar donde se encuentran los ángeles que no guardaron su dignidad en la rebelión de Satanás. En el Tártaro es otro lugar del inframundo. El Tártaro es el lugar donde están los ángeles que no guardaron su dignidad. Están guardados ahí para su sentencia final. Luego tenemos un destino más en Apocalipsis, en el capítulo 20, en el verso 14. El infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En el inframundo hay un lago de fuego. Este lago de fuego en estos momentos todavía no está inaugurado. Ya existe, pero no ha sido estrenado. A ese lugar se estrenará, de acuerdo al texto de Apocalipsis, con el lanzamiento del falso profeta y la bestia juntos al lago de fuego. Esto lo dice también Apocalipsis 20, ahí en el verso permítanme encontrarlo, en Apocalipsis 19, verso 20. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen.
Estos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. ¿Quiénes van a inaugurar el lago de fuego y azufre? La bestia y el falso profeta. La bestia que usurpará el lugar de Cristo, eso será en breve, no sé cuándo, pero será en breve. Va a engañar a toda la humanidad, ofreciéndoles paz, ofreciéndoles todo lo que la humanidad empiece a protestar que no tiene, agua, alimento, paz, para tener control sobre la inseguridad, etc. Bueno, esa bestia va a ser lanzada al lago de fuego. ¿Quién es el falso profeta? El Papa. Y bueno, ellos van a inaugurar el lago de fuego, ellos dos. Después, en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. En ese orden van la bestia, el falso profeta y el diablo, van al lago de fuego y azufre. Los dos primeros en un primer lanzamiento y el diablo en un segundo lanzamiento. Y luego viene el Apocalipsis 20:14, son lanzados al lago de fuego el infierno y la muerte. Y finalmente, en el verso 15, el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego y azufre. Bueno, ¿por qué hice todas estas precisiones? Muy importante. Hoy en día, en el seno de Abraham permanecen algunos santos del Antiguo Testamento que no alcanzaron mejor resurrección. He mencionado los santos del Antiguo Testamento que alcanzaron mejor resurrección y se levantaron con Cristo de entre la muerte, de entre los muertos, de acuerdo a Mateo 27. Pero en el seno de Abraham, no se quedó Abraham, por supuesto, en el seno de Abraham se quedaron algunos santos del Antiguo Testamento que no alcanzaron mejor resurrección. Ejemplo de ello, Saúl. El rey Saúl fue a ese lugar. La manera en que puedo probar bíblicamente que Saúl fue a ese lugar está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28, en los versos 15 al 19. La clave está en el verso 19. Verso 15. Y Samuel dijo a Saúl, muy importante este aspecto que voy a mencionar, muy importante. La Biblia, en su contexto, la Biblia no contradice que sea Samuel. Primer punto, la Biblia no contradice que sea Samuel. No hay testimonio del Padre Celestial, ni de Cristo, ni del Espíritu Santo, que contradigan que fue Samuel. ¿De dónde fue tomado Samuel? Del seno de Abraham. De hecho, Samuel recibió un cuerpo glorificado y está en el cielo ahora en estos momentos. Pero en este momento histórico, en el que Saúl va a salir a la guerra contra los filisteos, en ese momento histórico, Dios no le da respuesta a Saúl, ni por Urim, ni por Tumim, y ni por ninguna manera Dios le da respuesta a Saúl, porque Saúl ha cometido pecados terribles de los cuales él no se ha arrepentido. He mencionado, David cometió pecados, pero se arrepentía y pedía perdón. Saúl cometía pecados y no se arrepentía, se autojustificaba. Uno de los pecados más terribles que hizo Saúl fue matar todo un pueblo de sacerdotes, a todos, a los sacerdotes, a las esposas de los sacerdotes, a los hijos, nietos de los sacerdotes, a todos, a los animales, mató todo. Y de eso no se arrepintió Saúl. ¿Cómo podía esperar respuesta de Dios si él estaba cometiendo pecado tras pecado? Y ahora
en este pecado, de los últimos pecados que comete Saúl, va con una adivina. Sabe que Dios no le está dando respuesta, va con una adivina que en ese momento podía hacerlo, de traer el espíritu de Samuel, y lo hace. Y entonces Samuel le dice a Saúl, y el texto dice, y Samuel dijo a Saúl. Hay quienes afirman que es un espíritu inmundo, pero la escritura dice, Samuel dijo a Saúl. ¿Qué dijo Samuel? ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy congojado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por mano de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares qué tengo de hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti Jehová, y es tu enemigo? Es terrible tener a Dios por enemigo, amados hermanos. Terrible. El diablo es enemigo, pero Dios como enemigo. ¿Quién parará delante de ti cuando comience tu vida? Dice el salmista y dice Apocalipsis. Sigo leyendo. Verso 17. Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí. Noten, por medio de mí. Pues ha cortado Jehová el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Verso 18. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Verso 19, categórico este verso. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Perdón. Y mañana seréis conmigo, tú y tus hijos, y aún el campo de Israel entregará Jehová en manos de los filisteos. Lo que está diciendo Samuel, tú y tus hijos van a reunirse en el lugar donde yo estoy. Samuel estaba en el seno de Abraham, porque Samuel fue un santo del Antiguo Testamento que caminó en integridad toda su vida. El testimonio de la Escritura dice que ninguna palabra hablada por Samuel cayó a tierra. Esto significa que todo lo que Samuel habló en el nombre de Jehová tuvo un cumplimiento exacto en la vida de la nación de Israel. Y Samuel regresó al seno de Abraham, y al día siguiente, al morir Jonatán en la guerra, al morir Melquisúa en la guerra, hijo de Saúl, al morir Saúl en la guerra, fueron al seno de Abraham. Pero como Saúl no caminó en integridad delante de Dios, Saúl está esperando todavía en el seno de Abraham. No está en un lugar de tormento, está en un lugar de reposo, pero está esperando la resurrección de su cuerpo. Y su cuerpo se va a levantar de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 20 del verso 15. El que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego y azufre. A un lago de fuego. Bueno, el que sí fue hallado en el libro de la vida fue separado para Dios. Y yo quiero pensar también en Manasés. Él no lo afirmo de todo, pero Manasés, hijo de Josías, hizo cosas terribles, malvadas, perversas. Él cometió pecados más terribles que Acab y que Jeroboam, pero se arrepintió en su momento, y por arrepentirse Dios lo restauró al reino. Pero si se arrepintió, Dios lo perdonó. Sin embargo, ¿qué puede pedir Manasés? Solamente esperar que en este juicio del trono blanco su nombre esté en el libro de la vida. Si está en el libro de la vida, está en el seno de Abraham, en espíritu y alma. Ahora, ¿por qué hice toda esta historia, esta aclaración, este periplo, este rodeo grande? Porque dice los que están debajo de la tierra. Entonces establezcamos, en el seno de Abraham hay santos del Antiguo Testamento que no alcanzaron mejor resurrección. Hay santos del Antiguo Testamento que por su conducta no alcanzaron resucitar con Cristo. Ellos doblan sus rodillas ante el señorío de Jesús. Pero
Eso es en el seno de Abraham. En el infierno están todos los impíos, desde Caín hasta el que está muriendo en estos momentos, que no alcanzó misericordia de Dios. No lo digo porque no la tenga Dios, sino porque Él no quiso aferrarse, no quiso tomar la gracia divina. Todos ellos doblan sus rodillas ante el Señorío de Jesús y ellos reconocen y dicen: estoy aquí por mis pecados, estoy aquí por haberte rechazado, Jesús. Es demasiado tarde, pero doblan sus rodillas ante Jesús. Y mencioné los ángeles que no guardaron su dignidad. Ellos también doblan sus rodillas ante Jesús, reconociendo: tú eres el Señor. Nosotros no guardamos nuestra dignidad y esperan el día del juicio del trono blanco. Hice la precisión del trono blanco. No olvidemos, nosotros hemos escuchado esta doctrina. El juicio eterno se separa en diferentes tribunales, ¿sí? Así como hay en el mundo hay tribunales para dirimir controversias de familia, hay diferentes tribunales. ¿Qué tribunales conocemos? Bueno, yo les he dicho, por lo menos hay 3 tribunales para nosotros los cristianos. El primero es en la cruz de Cristo. Ahí fuimos juzgados. En la humanidad de Jesús fue castigado nuestro pecado en el tribunal de Cristo. Pero hoy, y nosotros que estamos viviendo el hoy, tenemos un segundo tribunal, que es el tribunal de nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos acusa o nos dispensa. Nuestra conciencia nos dice si lo que estamos haciendo es correcto o es incorrecto. Y si nosotros, acusados por nuestra conciencia, estamos haciendo algo indebido y creemos a lo que dice nuestra conciencia, entonces decimos: Señor, perdóname. Y ahí está el juicio de lo que estamos haciendo mal. El juicio de nuestra conciencia, y eso es todos los días. Todos los días. Hermanos, cuando vienen tentaciones a mi alma, no pecados, pero sí tentaciones a mi alma, yo de todo modo digo: Señor, perdóname. Aunque no estoy cayendo en la tentación, de todo modo digo: pero no vaya a ser que sí esté pecando. Y hay un tercer tribunal para nosotros, los cristianos, el tribunal de Cristo. El primero ya fue en la cruz, el segundo es todos los días, el tercero será en el futuro, cuando estemos en el tribunal de Cristo. Y ahí, en una manera de supervisión, todo alrededor, empiezan a proyectarse nuestras conductas, buenas y malas. Ay, no, qué pena, ay, qué vergüenza, no. Pues, si nos da vergüenza, mejor ajustemos cuentas aquí desde ahora. Perdóname por esto, perdóname por otro, perdóname por aquello, perdóname por haberme robado aquel reloj, perdóname por haber defraudado a esta persona, perdóname por haber metido allá, perdóname. Y cuando Dios nos perdona, nos perdona. Ya no se va a proyectar en el tribunal de Cristo. Pero lo que no ajustamos aquí en la conciencia, allá en el tribunal de Cristo se va a proyectar. Habrá millones de creyentes viendo. Oh, qué pena. Debiera darnos vergüenza a nosotros cuando pecamos y Dios nos está viendo que pecamos. Aquí. Porque allá, además de que Dios va a proyectar lo que ya conocen, todos los redimidos estarán viendo lo que hicimos. Así que, para eso el tribunal de conciencia, amados. Hoy, pongámonos a cuentas con el Señor. Entonces, hay 3 tribunales para el cristiano. Hay otro tribunal para las naciones, un tribunal para el pueblo de Israel, hay un tribunal para el cielo y la tierra, hay un tribunal, o bueno, un juicio, para decirlo de manera más correcta. Hay un juicio para el pueblo de Israel. Hay un juicio para las naciones, hay un juicio para el cielo y la tierra, hay un juicio para Satanás y sus ángeles, y hay un juicio del trono blanco. El último juicio, el gran juicio del trono blanco, el que no fue hallado en el libro de la vida, fue lanzado a un lago de fuego y azufre.
y ahí estará por la eternidad. El que sí fue hallado en el libro de la vida fue separado para Dios. Saúl será separado para Dios, no irá al lago de fuego. Entonces, todos ellos doblan sus rodillas ante el Señor. Y dice algo más, los que debajo de la tierra, que dicen ya, en el verso 11, en Filipenses 2:11, vamos a encontrar los dos últimos principios de exaltación del Señor Jesús. 2:11. Filipenses capítulo 2, verso 11. Los dos últimos principios de exaltación del Señor Jesús. Dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Bueno, la iglesia, hoy la iglesia reconoce que Jesucristo es el Señor. La iglesia. Ya les mencioné a algunos creyentes, no lo reconocen como el Señor, pero hay quienes sí reconocemos que Jesús es mi Señor. Es el Señor de todos, pero yo lo reconozco como mi Señor. Yo soy su esclavo, Él es mi amo. Él puede hacer de mi vida lo que Él quiera, pero los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Los pensamientos de Dios son de bendición, no de maldición. Entonces, toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor, y esto nos lleva a un punto en el cual todas las criaturas, absolutamente todas las criaturas, desde los querubines, los arcángeles, los ángeles, los serafines, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, la iglesia vencedora y vencida, los impíos, la gente que fue juzgada y no alcanzó gracia y se quedó en un lago de fuego, el diablo, escuchen bien, el diablo, y todos sus ángeles, todos los principados y potestades que no guardaron su dignidad ante el Padre Celestial, todos van a decir, Jesús, tú eres el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Será gloriosísimo cuando toda la creación, toda la creación, al unísono puede decir, Jesús, tú eres el Señor. Y el diablo tendrá que declarar el señorío de Cristo por muchas razones, y una de ellas que es muy simple de entender, porque Jesús lo derrotó en la cruz. Nada más por eso. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La palabra Señor que aparece en este texto de Filipenses 2:11 es Kyrios. Kyrios se escribe K-Y-R-I-O-S. A ver, se lo voy a decir cómo se escribe y luego le voy a decir cómo se pronuncia. Se escribe realmente K-U-R-I-O-S. K-U-R-I-O-S. Así como se escribe, como que parece ser curios. Esa letra U se pronuncia como una Y, una Y, una Y. Por eso se pronuncia Kyrios. Kyrios. La palabra Kyrios nos habla de un señorío o autoridad que está por encima de todo por completo. Una autoridad, un señorío que está sobre todo principado, está sobre todo presidente de república, sobre todo primer ministro de alguna nación, sobre todo rey o reina de las naciones, no importa. Él es Kyrios, Él es el Señor sobre todas las cosas. Ahora, esa palabra Kyrios en griego es el equivalente de Adonai en hebreo. Kyrios
en griego es el equivalente de Adonai en hebreo. ¿Qué quiere decir esto? La palabra Adonai en el Antiguo Testamento era utilizada para dirigirse a Dios como el Señor. La palabra Adonai en el Antiguo Testamento era utilizada para dirigirse a Dios como el Señor. El Señor en el sentido de autoridad, el Señor en el sentido de dominio, el Señor en la posición más exaltada, más ensalzada, más alta, más sublime. Él es el Señor. Ahora, esa palabra de exaltación de Adonai en el Antiguo Testamento la recibe Jesús en el Nuevo Testamento para ser Él el que está exaltado, entronizado, ensalzado en lo más alto, en lo más sublime, y por eso se le debe llamar Señor. El Señor. Digamos que en la posición de esclavo podemos entender esto. Si nosotros fuéramos esclavos, entenderíamos con más profundidad la palabra Señor. Claro, la esclavitud en la forma humana es inhumana. La esclavitud humana es inhumana. A día de hoy hay esclavitud ilícita en el mundo. Pero la esclavitud, según Dios, es una gloriosísima bendición, porque, les digo algo, vayan al Evangelio de Juan. Somos esclavos de la justicia, pero Dios quiere que seamos esclavos de la justicia voluntariamente. Dice ahí en Juan 1, versos 12 y 13, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Dios hoy nos ha hecho sus hijos. Quiero que vean Juan capítulo 15. Ya somos hijos de Dios y somos hermanos menores de Jesús, el hermano mayor. Pero quiero que vean en Juan capítulo 15, en el verso 14, vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Amigos de Dios. Hay un canto hermoso, y hay dos por ahí que hablan de la amistad con Dios, un día los vamos a aprender. Ahora, siendo Él el Señor, siendo Él el más alto y encumbrado, nos hace hijos del Padre, hermanos del Hijo, somos hermanos de Cristo, y amigos de Cristo. Y Él espera que nosotros nos comportemos como verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo se comporta el hijo de un rey? Bueno, yo quisiera entender que el hijo de un rey se comporta con dignidad. Hoy hay príncipes que no tienen dignidad en su conducta, pero Dios quiere que nos comportemos con la dignidad de hijos de Dios, siempre reconociendo que Él es el Señor. Sé que me quedan 2 minutos, pero no podría yo en 2 minutos agotar el séptimo punto. Vamos a dejarlo para la próxima semana y vamos a continuar hablando de la doctrina de Cristo en una perspectiva diferente, sin dejar de considerar a Cristo como uno de los principios básicos de nuestra fe. Dios les bendiga.